Saludos amigas y amigos. Vamos a continuar con las sesiones de este taller que gira en torno al diplomado Tiempo Narrativo Venezolano. Si en la sesión pasada hablábamos de que no existen fórmulas mágicas para la escritura, nosotros debemos hacer hincapié, sin embargo, en algunos aspectos de la teoría de la literatura. Porque debemos conocerla, no para volvernos teóricos de la literatura, sino para, como escritores, conozcamos, para que como escritores nosotros conozcamos cuál es la función de los distintos recursos que en retórica y en la teoría de la literatura un escritor puede estar utilizando. Entonces, conocer algunas nociones de la teoría, en especial los juegos de la ficción, lo que me va a apuntar hacia lo fantástico y a ese ir y venir entre ficción y realidad, es necesario que lo tengamos en cuenta. Decía que esto es necesario, redundo nuevamente, porque debemos conocer nuestros soportes, los basamentos, para nosotros iniciar una escritura. Yo voy a estar leyendo de aquí, les voy a ir explicando. Esto va a quedar como soporte posterior para ser revisado, que desde el CENAL se les puede hacer llegar a ustedes. William Sidney Potter fue un célebre escritor estadounidense que solía escribir muchos cuentos y hablar sobre el cuento. Es un maestro del cuento que nosotros vamos a conocer mejor con el seudónimo de O. Henry. O. Henry decía algo que es muy práctico para los escritores hoy día. Lo decía a comienzos del siglo XX. Usted como escritor no puede sentarse a escribir un cuento o un relato que contenga algo de vida, simplemente sentado frente a un escritorio y poniéndose a pensar. No. Tiene que salir a la calle, meterse en medio de la multitud, conversar con la gente y sentir el fluir y el palpitar de la vida real. Ese es el estimulante de un escritor. Después que conozca su entorno, entonces sí, siéntese a escribir. Por eso nosotros partimos de esta noción y esta idea de ficción y realidad. Estos son los pórticos de la literatura, la ficción y la realidad, sobre los cuales nos vamos a sentar en esta sesión del día de hoy. Es decir, como dice William Sidney Potter o Henry, tenemos que salir a la calle, conocer, vivir y después sí comenzar a escribir. El escritor debe tener esa experiencia necesaria que luego ha de volcar en sus escritos. Esa experiencia es fundamental y no va a ser solamente O. Henry quien lo diga, mucho antes. Víctor Hugo también lo decía, cuando hace su escritura sobre ese denso e increíble trabajo de Los Miserables, es su entorno lo que ha estado viendo. Está mostrando a esa Francia de finales del 18, del 19, es decir, cómo se marca esa Francia de ese momento, pero salió a la calle y la conoció y después comenzó a ficcionalizar. Antonio Escármeta, que es un reconocidísimo escritor chileno, y cuando digo reconocidísimo, refiero a esa película y a esa novela que nosotros conocimos como El cartero de Neruda. En realidad, el título de la obra es Ardiente Paciencia. Película también en primera versión. Antonio Escármeta dice: al fin y al cabo es su propia vida la cosa más cercana que cada escritor tiene para echar mano. Y fíjense entonces que ya tenemos a O. Henry y Antonio Escármeta diciendo con distintas palabras exactamente lo mismo. Lo primero que tenemos a la mano es lo nuestro, lo que nosotros conocemos, lo que nos ha ido marcando, lo que hemos escuchado, lo que hemos visto. Y a partir de allí, entonces nosotros comenzamos a trabajar sobre lo que debe ser nuestro escrito, nuestra propuesta literaria, nuestra fabulación, digamos. Y cuando digo fabulación me estoy refiriendo al momento en que yo comienzo a escribir, al acto de invención o de la ficción, a ese juego entonces entre lo que es la realidad y la ficción. Decíamos en la primera sesión, en un momento determinado, que la ficción
pudiera ser el pórtico de entrada para la realidad, o que quizás sea la inversa. Y sobre esto vamos a estar yendo y viniendo a lo largo del diplomado, al menos en este taller. ¿Por qué? Porque si la ficción puede ser el pórtico de entrada para la realidad no excluye nunca la ficción y quizás sea la ventana por donde entra la ficción o por donde nosotros, como escritores y como personajes a veces de algunos escritos, comenzamos a entrar a ambas, a la realidad y a la ficción a partir de la escritura. Este juego de fabulación y de ficción nos lleva a interrogarnos. ¿Es que acaso todo acto de creación debe nacer de un hecho previo de experiencia de la vida real? ¿Es que la creación, en consecuencia, es lo real o lo imaginado, lo verídico o lo fabulado, la realidad o la ficción? La ficción deviene en la mímesis de lo real, mímesis como imitación, o acaso sea que lo real no resulte más que una imitación de la ficción. Y en última instancia, ¿qué es lo real? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la realidad? Son dos conceptos que nosotros como escritores tenemos que saber manejar siempre, ¿sí? Realidad y ficción, porque eso nos va a soportar todo el tiempo. Por mucho que nosotros estemos hablando de realidad en un texto literario, ese texto literario siempre resultará ser una ficción, aunque esa ficción parta de un hecho real. Y fíjense que pareciera una aporía o una contradicción, pero no lo es. Es ese juego pendular que siempre debe existir en el acto de la escritura literaria. Para entender un poco más esta situación de la que venimos hablando, abordemos las nociones o las ideas de qué es ficción y qué es realidad. Pero antes de entrar a debatir estos conceptos, es necesario que reconozcamos ese resbaloso terreno que a partir de este momento comenzamos a pisar, porque a veces la línea que separa a la ficción de la realidad es muy difusa, es muy tenue y no sabemos en qué territorio estamos pisando cuando estamos escribiendo, si dentro de la ficción o dentro de la realidad. Ambas forman parte de la construcción humana y del imaginario humano, ambas, tanto la realidad como la ficción. Los filósofos incluso comenzaron a pensar y a reflexionar sobre estas dos concepciones, Platón, Aristóteles, para ambos incluso era una mímesis. Aristóteles hace hincapié en lo de la mímesis porque decía Aristóteles que no es más que una recreación o una imitación de la realidad, la ficción. Es decir, nosotros cuando estamos escribiendo lo que estamos es imitando a la realidad, no creando la realidad. No podríamos de ningún momento, estamos fingiendo, haciendo una simulación, una falsedad de lo que estamos llevando allí es completamente real en apariencia. Y aquí es donde viene la similitud o la verosimilitud. Estamos en un juego pendular. La escritura me va a llevar a mí permanentemente a establecer a partir de la realidad un juego de ficción, siempre un juego de reproducción. Otro filósofo más contemporáneo, Paul Ricoeur, dirá que la ficción es la mirada humana a través del discurso narrativo. Se mira al mundo, se contempla al mundo, se examina al mundo y se detalla completamente al mundo que nos rodea, pero a partir de la ficción o a partir de la escritura, a partir de la literatura. Es decir, de alguna manera el escritor comienza a ser un espejo para la sociedad que está reflejando en su escrito. El escritor comienza a ser una especie de conciencia de la sociedad o de una determinada comunidad. Conciencia porque cuestiona, porque fustiga o porque a veces recrea, entretiene a esa determinada comunidad. A partir de esta idea de que es una mirada humana, viene entonces el planteamiento de cuestionar qué es lo real. Y tenemos que ir entonces a otro filósofo como Kant. Él decía que la realidad no es más que una intuición empírica del ser humano. Y esa intuición empírica se cruzaba constantemente
con lo que es lo ficcional. Es decir, y pudiéramos tomarlo en sentido general, si la ficción no existe, la realidad tampoco. Es aquello de que no somos más que el sueño de un gran Dios que está soñando a un universo. En el momento en que esa persona o ese Dios deje de soñar, la realidad nuestra en que nosotros vivimos desaparece por completo. Si esto les hace pensar en algo, vayamos al ámbito cinematográfico. Y a veces uno no le presta como mucha atención a esa cinematografía que pareciera intrascendente. Pensemos en Matrix, por ejemplo, con todo el desarrollo tecnológico. Hay alguien que está soñando un mundo virtual y en ese mundo virtual, ahora con el desarrollo de la telemática nosotros lo podemos comprobar, en ese mundo virtual se produce un universo exactamente igual como el que nosotros vivimos en nuestra realidad. Pero no sabemos, no conocemos si estamos siendo soñados o si estamos viviendo una realidad. En todo caso, los personajes de ficción viven su realidad y nosotros vivimos nuestra realidad. Ninguno de los dos sabemos si estamos dentro de la ficción o dentro de la realidad. Esto forma parte de esos estudios teóricos literarios para comenzar a señalar la importancia que tienen ese, siempre lo voy a estar citando, juego pendular entre ficción y realidad. Asumimos también que para distintas disciplinas, la realidad como la ficción no son más que una construcción social. Es decir, que ambas son vertientes del pensamiento humano. Y el pensamiento humano tiene un imaginario. Todos los seres humanos vivimos pensando cosas a veces extraordinarias, maravillosas o a veces intrascendentes. Ese pensamiento nos sitúa a nosotros dentro de un universo estrictamente personal. El escritor debe volcar ese universo o a partir de ese universo y de ese imaginario que él va construyendo es donde comienza a surgir su escritura. Algunos estudiosos y teóricos de la literatura afirman que la ficción solo existe en la imaginación del escritor y que el mundo no es más que la realidad alterada por esa imaginación. Préstenle atención a esto, porque la imaginación es importante. Ya decíamos que había que salir afuera y que hay que observar, ¿sí? Lo que decía O. Henry, lo que dice Skármeta y lo que dicen tantos otros. Sí, es cierto, hay que salir a observar. Y después hay que venir a fabular, a imaginar, a comenzar a recrear todo ese ámbito, todo ese universo que yo he conocido, pero que yo debo darle mi marca personal. Eso que se llama el estilo propio. Que el estilo propio no es más que mi forma de escribir. Antes, en la antigüedad más remota, recuerden que se escribía con una pluma y eso se le llamaba estilográfica. Cada quien tenía su estilo o su estilográfica para escribir. Entonces, se pasó como si esa estilográfica fuera mi forma de escribir. Tengo mi estilo personal. Yo sé lo que escribo, cómo lo digo y sobre qué escribo. Ahí estoy sosteniendo mi imaginario. No es igual el imaginario en el caso venezolano, por ejemplo, de Julio Garmendia, que adelanta muchísimos temas de lo fantástico, que por ejemplo José Rafael Pocaterra, que se detiene muchísimo en el mundo social, político de su época, de comienzos del siglo XX. Ambos son escritores y escritores extraordinarios. Ambos se meten no muchísimo con lo que es la ficción. Julio Garmendia se va a detener más en lo fantástico y José Rafael Pocaterra más en lo social. A ninguno de los dos se le desmejora. Cada uno tiene su imaginario y ha construido su universo personal y su propio estilo. La ficción entonces es una resquebrajadura por donde emerge un mundo posible, un mundo de fábula, y esto es importante que lo tengamos en cuenta. El mundo posible, el mundo de fábula o el mundo paralelo que nosotros vamos a hacer, a ver, no es más que una imitación del mundo real. Ese mundo que yo estoy creando, lo que estás imitando, esa realidad que yo conozco. Víctor Bravo dice que la ficción tiene muchísimos poderes y esos poderes son lo que les permite transgredir la realidad. El escritor, en el momento en que se sienta a escribir, en el momento, como decíamos,
en esa primera sesión que tuvimos anteriormente, cuando se sienta frente a la pantalla vacía y debe comenzar a llenar de caracteres, de ideas, de palabras y de discursos, esa pantalla vacía está creando un universo. Es el reto del escritor, lo que mencionábamos también en esa primera sesión, que plantea muy bien Renato Rodríguez, este excelente escritor de esta novela que ustedes deben tener aquí, un escritor venezolano que comienza a fustigar la escritura y a sentar al escritor cuando está ficcionalizando su reto frente a la página en blanco. De esto hablaremos en otra sesión. La página en blanco es un reto y en ese reto que nosotros al sentarnos frente a la página en blanco es donde tenemos que volcar toda nuestra imaginación y comenzar a construir entonces nuestro imaginario. Nuestro imaginario no será más que una representación de la realidad, una representación, no la realidad como tal. Es eso a lo que Thomas Pavel va a llamar, a partir de los continuos trasvasamientos que tenemos en la literatura de realidad y la ficción, Thomas Pavel lo va a definir como mundos alternos o mundos posibles que ya hemos mencionado, y que un estudioso como Steven Bermúdez, venezolano, investigador en la Universidad del Zulia, dice que la ficción debe brotar siempre de la imaginación. Yo no estoy escribiendo en apariencia la realidad. ¿Por qué? No la estoy describiendo. Escribo sobre ella, pero no la estoy describiendo ni la voy a mostrar tal cual. Porque cuando estoy escribiendo no muestro la realidad, sino los sucesos que creo que suceden en ella. Cada uno de ellos lo que me va a decir es que el texto no es más, el texto, la escritura, no es más que una metáfora del mundo. La idea, por ejemplo, de Ray Bradbury, cuando habla de las crónicas marcianas, está ficcionalizando un espacio que no conoce, pero que se lo imagina, que ha ido muchísimo más allá a partir de la lectura. Y esto está hablando de las crónicas marcianas, es decir, de cómo podía haber sido la vida en Marte o cómo sería la vida en Marte en este caso, cuando el ser humano, el ser de este planeta, llegase a conquistar allí ese territorio. Allí se está cruzando metafóricamente el texto como una realidad, pero se está cruzando desde la ficción. Es el trasvasamiento que se va a dar a partir de esa fisura que ya hemos, o resquebrajadura que hemos llamado como ficción, y que asoma a otros espacios. Y esos otros espacios que parten de la mente del escritor deben mostrarnos imágenes insospechadas, alternas, de ámbitos que han permanecido a veces en territorios oscuros, en lo más oculto y recóndito del ser humano, a veces parte de las pulsiones humanas para mostrar algo que se instaura como una perplejidad o como algo que, si bien es sublime, puede resultar terrible o terrorífico. Pudiéramos venir nuevamente a lo cinematográfico y a partir de lo onírico volvemos a lo mismo, de alguien que sueña y que en el momento en que sueña desaparece. Hubo una película de alguien que cuando se quedaban dormidos comenzaba a agredir muchísimo a quien estaba siendo soñado. Era una especie de asesino que perseguía a quien estaba soñando. Cuando el sujeto despertaba, estaba agredido completamente. La realidad y la ficción se cruzan allí constantemente en un momento determinado y uno no sabe si el sueño es la verdad, ¿no? O la realidad del soñador no es más que el sueño. Esto es un poco eso que John Gardner llama las conciencias acusadoras, cuando el sujeto, el ser humano, comienza a despertar o a vivir en esa realidad de la cual ha querido en un momento escapar. Esta mirada sobre la teoría es una mirada que resulta de esa porosa relación, muy porosa, entre la realidad y la ficción. ¿Por qué? Porque en el acto de la escritura, el escritor, nosotros como escritores, no escapamos en momentos de lo que es o de lo que debe ser ese cruce entre realidad y ficción, entre lo que nosotros conocemos, que ya lo hemos dicho, o lo que imaginamos. Es esa intensa y fluida relación, como si fuese una relación amorosa, erótica, a veces
de odio, de rechazo, para señalar espacios y universos que han sido transgredidos permanentemente. Y en esos espacios hay correlatos o historias o temas que tocaremos más adelante, que van a ser muy disímiles. Temas como el absurdo, el miedo, el amor, el odio, la ironía, la burla, lo extraño, el sinsentido, todo eso son motivos para nosotros comenzar a ficcionalizar. En este contexto, las distintas teorías que imbrican lo intertextual, lo dialógico, lo polifónico, es decir, también lo mencionábamos en esa primera sesión, los temas son inagotables y más allá de que yo quiera ser original, generalmente los temas han sido casi todos tratados, tocados y mencionados. La cuestión está en cómo yo lo voy a tratar. Mi tema sobre la muerte puede haber sido tocado en distintos libros anteriores y seguramente posteriores. Lo del estilo que mencionáramos hace poco me va a decir a mí la forma en que yo debo tocarlo y cómo yo debo escribirlo, en la manera en que yo transgreda todos los escritos y todas las normas y pautas que se han establecido para ello. Yo estoy creando mi propio estilo de escritura. Allí está lo intertextual, lo dialógico, lo polifónico, es decir, las distintas voces que a partir de una estética yo debo darle a mi escrito. Esa es la teoría de los mundos posibles que hemos adelantado. Nosotros debemos conocer entonces esa estrecha relación entre realidad y ficción, más bien como una relación, se los decía hace poco, amorosa y erótica, y no tanto como una relación literaria o cultural. Y relación amorosa y erótica porque no se van a desprender nunca, porque ficción y realidad van a ir siempre de la mano, odiándose o amándose, pero siempre juntos. Nos interesa entonces sostener que todo texto literario, todo texto de ficción va a ser una representación de un mundo que es complejo y heterogéneo, pero que es un mundo ficcional, que resulta posible de ser abordado desde distintas y variadas manifestaciones de análisis, de interpretación crítica, de distintos acercamientos. Esto lo han dicho la mayoría de los estudiosos. Humberto Eco, por ejemplo, que nos va a decir que todo texto flota en el vacío del universo, un universo potencialmente infinito de ser creado desde la imaginación, pero también infinito de ser estudiado y analizado, interpretado, porque siempre va a depender del lector. El escritor propone una escritura y el lector asume un análisis. Desde la mirada del escritor nosotros simplemente tenemos que escribir y potenciar todo eso que creemos que debemos llevar a la literatura. No importa que en un primer momento no nos guste, o no es que no nos guste, no nos satisfaga. Después viene el trabajo de corrección. Hablaremos posteriormente de eso. La literatura entonces tiene que ser una organización compleja. El texto tiene que estar dotado de muchísimos sentidos y esa complejidad ficcional le va a brindar al discurso lo que decíamos al principio, un carácter inacible, escurridizo, camaleónico. El discurso pareciera estarme contando una cosa, y sin embargo, yo tengo que descubrir una historia oculta, porque en el fondo el lenguaje lo que me está queriendo decir es otra cosa. El escritor siempre asoma códigos personales, símbolos personales, metáforas con las cuales va construyendo su imaginario y su universo. Es decir, es su propia formación semántica y sus intereses lo que está plasmando en su escrito. Ese gran filósofo que fue Leibniz, que fue un gran polímota, que desde la física comenzó a hablarnos de las teorías. Llevó a Thomas Pavel a hablar de las teorías de la ficción. Y esas teorías de la ficción resultan ser las distintas coordenadas que nosotros venimos mostrando en este momento. Coordenadas que debe crear la literatura. Esas teorías de la ficción son las que me permiten a mí, como escritor, representar o reflejar o crear
el mundo de la realidad. Y digo crear o recrear, es decir, ficcionalizar los mundos posibles. Reconocer la existencia de esos mundos ficcionales en los cuales se suscitan distintas historias. Las más diversas historias de las que yo estoy analizando o estudiando. Es decir, parto de la realidad de eso que Steven Bermúdez me ha dicho que es una manifestación literaria. Y para partir de esa realidad yo estoy usando la palabra. Y en esto me voy a detener posteriormente.